Muy bien, conformación de la imagen y sus características. Entonces, para una misma lente convergente que tiene una cierta distancia focal, dependiendo de la altura o la distancia que nosotros pongamos el objeto O, ¿sí? Va a ser la característica que tenga la imagen. Fíjense que los primeros tres son muy parecidos unos respecto de los otros. Lo que va a cambiar es el tipo de altura que nosotros tengamos y la posición en la cual se va conformando. Cuando nosotros colocamos el objeto lejos de la lente, más allá del centro, ¿sí? ¿Qué característica va a tener? El objeto está fuera del punto focal, ¿sí? La imagen es real, porque fíjense que se forma por la intersección. Incide paralelo, se refracta pasando por el foco, pasa por la punta de la imagen. El que pasa por el centro no se desvía y pasa por la punta de la imagen. El que pasa por el foco objeto se refracta paralelo y se corta a la punta de la imagen. Cuando está más allá del centro de curvatura, ¿qué característica va a tener la imagen? Es real, es invertida y fíjense que es de menor tamaño que la del objeto. ¿Sí? En el punto B, cuando nosotros colocamos justo en el centro, esto estaría parado en el centro de curvatura, el doble de la distancia focal, los rayos característicos funcionan exactamente de la misma manera y la imagen que se forma sigue siendo real porque es por la intersección de los rayos refractados. Es invertida también y tiene exactamente el mismo tamaño que tiene el objeto. ¿Cómo nos damos cuenta? Y fíjense que los triangulitos que se formarían por cada uno de los rayos son simétricos de un lado respecto de otro, ¿sí? Este triángulo es exactamente el mismo que este triángulo, ¿sí? El que se forma entre el rayo 1, el rayo 3 y el eje de simetría, el eje de la lente es exactamente el que se forma entre el eje de la lente, el rayo 1 y el rayo 3 refractados. Si ponemos entre el centro de curvatura y el foco objeto más cerquita, cuanto más nos acerquemos al foco, la imagen va a seguir siendo real, va a seguir siendo invertida, pero ahora va a ser de mayor tamaño. Ahora ese mayor tamaño se va a estar formando más allá de lo que se forma del centro de curvatura que nosotros tenemos del otro lado. ¿Sí? Está más lejos, ¿sí? Pero a la vez es de mayor tamaño. Una condición muy particular se forma cuando nosotros colocamos nuestro objeto justamente en el foco. ¿Sí? Lo cierto es que cuando colocamos justamente en el foco, todos los rayos que se refractan, este que sería el paralelo, que incide paralelo y que se refracta por el foco y el que pasa por el centro, tiene una particularidad que son paralelos entre sí. No se cortan en ningún lado, por lo tanto, no se va a formar imagen porque justamente la información se transmite ahí donde se cruzan los rayos refractados. Al ser paralelos los rayos refractados, no se cortan en ningún lado, se dice que la imagen está en el infinito, pero lo cierto es que no se forma imagen. ¿Sí? Lo cual quiere decir que si nosotros colocamos justo ahí donde está el foco, nuestro objeto de repente va a desaparecer. ¿Sí? Nos quedan dos casos de análisis. ¿Qué sucede si nosotros ponemos el objeto entre el foco y la lente? ¿Sí? Bueno, va a resultar que los rayos que son convergentes en realidad pasan a diverger. ¿Sí? El que incide paralelo pasa por el foco y se aleja del que pasa central. Fíjense cómo esto se alejan unos respecto de esto. Bajo esa condición, donde no se van a cortar los rayos refractados, pero sí no están en la misma dirección, lo que nosotros hacemos es proyectarlos con línea de punto hacia el mismo lugar donde esté el objeto. ¿Sí? Y esas dos proyecciones sí se van a cortar y allí donde se cortan es que se produce la formación de nuestra imagen. Fíjense que esta imagen ya dejó de ser real porque no se produce por el corte de los rayos refractados, sino por sus proyecciones. ¿Sí? Es directa, no está invertida, tiene la misma dirección que tiene el objeto y es de mucho mayor tamaño. Quiere decir que esto tendría sentido cuando nosotros queremos aumentar algo. El otro objeto, que es por ejemplo lo que nosotros hacemos cuando necesitamos aumentar la imagen con una lupa, es colocar del otro lado, del lado del foco imagen, digamos, entre la lente y el foco imagen nuestro objeto, sobre todo si nuestro objeto es pequeñito. Acá, nuevamente, nosotros vamos a tratar como que
por acá pasan los rayos refractados, ¿sí? Entonces, si este pasa por acá pasando por el foco, el que une con el foco, es porque venía paralelo. Si este viene paralelo así es porque venía de pasar por el foco y el que pasa por el centro es derecho. Fíjense que las proyecciones de los rayos incidentes me van a terminar dando esta imagen que nuevamente es virtual, es de mayor tamaño y está un poco más alejada. ¿Sí? Sería el caso que nosotros trabajamos con una lupa. En general nosotros vamos a estar trabajando con los 5 primeros casos. Este caso es un poquito más raro. Esto nosotros lo vamos a tener en cuenta cuando hagamos el desarrollo de nuestros ejercicios, entender qué tipo de imagen se va a estar conformando y poder relacionarlo con el modelo matemático, que es lo que vamos a estar desarrollando a continuación. En el próximo video entonces vamos a desarrollar el modelo matemático, la fórmula de los focos conjugados que se denomina, lo cual nos va a permitir a nosotros encontrar la posición y también el aumento que va a tener nuestra imagen.